En los negocios, la publicidad es vital para ayudar al posicionamiento de la marca, a atraer más clientes, a dar a conocer los beneficios del servicio o producto. De nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce. Por eso Pangea FM presenta Hablemos de Publicidad. Y ahora con ustedes, Eduardo Sevilla, Liliana Alvarenga, Eduardo Serrano y Diego. Se ve la parte más humanitaria en este sentido de que hay más niños, hay personas más jóvenes, incluso hemos visto adultos mayores. Lo único que queremos es salir de aquí. Muchas de nuestras patrullas, estos migrantes que estaban perdidos, ellos fueron, nos rescataron, nos ayudaron, hasta cargaban a los niños. Nosotros salimos de ese martirio. El Estado y el país reciben con beneplácito a estas personas, pero siempre y cuando su conducta y su comportamiento sea la adecuada. Tú nos avisas a nosotros más bien cuando... Avísame. Vale. No, más tranquilo. Y es para adelante. Hay que seguir adelante. Me dicen, papi, te quiero. Eso es lo último. El momento del día que más extraña a la familia. En las mañanas. Es duro. Balance. Bienvenidos estimados amigos a su programa Hablemos de Publicidad, transmitido por PangeaFM.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Hoy un programa distinto, un programa interesante. Vamos a estar tocando temas bien fuertes, pero que tienen que ver definitivamente con la realización audiovisual y con todos esos temas que tienen que ver con esos documentales, con esos trabajos importantes que han hecho personas venezolanas. También escucharon ahorita a Mauri Gutiérrez con una canción que se llama El Balsero. Obviamente habla de ese tema cubano, de ese sentimiento, ¿verdad? Pero bueno, más que todo, es importante. Estamos en sábado, bienvenidos a Hablemos de Publicidad. Les habla este servidor Eduardo Sevilla. Hablemos de Publicidad. Es un programa transmitido por PangeaFM.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Cortesía obviamente de nuestros patrocinantes como lo son Humboldt International University, Naveguemos Juntos hacia el Futuro, la gente de Creativity 305, ideas que soportan tu marca, y definitivamente Pangea Academy y sus cursos de locución, actuación y cuadro venezolano. Bienvenidos una vez más, gracias a nuestro equipo aquí de Pangea, como son nuestro director Randy Walsh y el duro en la cosa, en la radio, como lo es Edgar Paredes. Ha sido para nosotros un placer estar con ustedes todos estos fines de semana. Hoy es sábado, un sábado más. Quiero que disfruten este programa, presten atención, la van a pasar bien. Bienvenidos una vez más. Carlos. Buenos días amigos, bienvenidos a esta mañana del sábado. Y iniciamos el programa con el tema Balsero. Y después escuchamos un audio muy interesante de gente quejándose, de gente llorando, explicando una situación, y de eso se va a tratar el programa de hoy. Hoy tenemos como invitado a Jesús Acosta, un realizador audiovisual que hizo un documental y
pero antes de seguir hablando, Jesús, bienvenido. Bienvenido, Jesús. Hola, Y hola, ¿cómo están? cuéntanos qué escuchamos, qué es lo que está escuchando nuestra audiencia después del tema de Amaury y el balsero. Escuchamos el inicio del documental Viajes sin retorno, cubanos en Ovaldía, un documental que hicimos en el 2017 en la plataforma bajo la dirección de Radio y Televisión Martí. Su periodista, quien hizo parte de la producción, fue director general del documental, que es Ricardo Quintana, periodista de Radio y Televisión Martí, de mucha experiencia y muchos años ya tocando el tema de los cubanos exilados que se van por cualquier camino posible para escapar del régimen cubano. Escuchamos la primera parte, que es, escucharon el sonido del mar. Yo sé que para ti esto te da mucho sentimiento. Muy fuerte, sí. Es fuerte, fue una experiencia dura, lo estuvimos hablando con el micrófono en off, vimos parte de las imágenes, es bastante fuerte. Jesús aquí está Conmovido en este momento, pero bueno, cuéntanos un poco qué es lo que el público no está viendo en ese audio. Mira, uno se emociona con esto porque hacer documentales es un género bien difícil. Es difícil porque se documenta una realidad, se documenta algo que está sucediendo y que es verdad, no es algo que está preparado para ser grabado y crear una sensación o mandar un mensaje, enviar un mensaje al observador o a quien observa, a quien ve, al público que está viendo el documental. Se registra la realidad. Entonces, no hay guión. Hay un guión inicial, pero es un guión donde se empieza un vuelo. Ese vuelo lleva tantos ajustes en el camino que es muy difícil que tú lo puedas escribir y puedas precisar exactamente qué es lo que quieres hacer. Ok, la dinámica entonces de la situación y de los sucesos son entonces lo que definen cuál va a ser el producto final de ese documental. Así es, yo me emociono porque tú llegas a sentirte tan cerca de la realidad de esas personas que te afecta, te toca como persona. Tú tienes que captarlo con la cámara, tienes que trabajar pegadito en este caso al periodista, que es el que va marcando el rumbo por donde va lo que él quiere captar, porque son tantas las visuales que tú tienes que tienes que andar con un equipo muy grande para no perder ninguna. Y generalmente en estos documentales se va con un equipo mínimo. Una cámara, una persona, un camarógrafo, un productor y un operador de audio. Pero todo el eje por donde camina, en este caso el documental, lo marcó Ricardo. Okay. Entonces... es como una especie, como si fuera como un corresponsal de guerra, prácticamente. Más o menos. Oye, yo creo que es lo más cercano. Yo nunca he estado en una guerra, pero es lo más cercano que tú puedes estar en una situación donde hay un descontrol tal que tú sientes en algún momento hasta que está amenazada tu vida por la circunstancia en que te encuentras. Te cuento esto porque cuando planificamos hacer el documental, Ricardo me dice, mira Jesús, vamos a ir a Ovaldía. Y ¿dónde queda Ovaldía? Yo no sé dónde queda eso. Fuimos a Google, investigamos un poco y vimos que es una zona que está entre la frontera de Colombia y Panamá. Eso lo llaman el tapón del Darién. La frontera que divide Panamá con Colombia es una montaña inmensa que se convierte en una selva y termina en un pueblo, en un pueblecito a la orilla del mar que se llama Ovaldía. Ahora bien, en esa selva hay indios. Nativos de esa zona. Yo no los vi, no puedo dar fe porque yo no los vi, pero muchos de los cubanos que pasaron esa zona, la defensa civil, las Fuerzas Armadas de Panamá que nos acompañaron en ese recorrido, nos permitieron llegar hasta un límite
porque de ahí en adelante ellos no se responsabilizaban por nuestras vidas, porque lo que hay allí son indígenas con tendencias, podemos decir, un poco fuertes en relación cuando ven a la gente que viene de la civilización y dicen que son caníbales. Entonces, digamos que nosotros pudimos captar, y en el documental está grabado, donde testimonios de personas que dicen que allí en esa selva hay muchos cubanos que perdieron su vida. Bueno, cuéntame Primero un que poco. todo, Carlos, ¿cómo se llama el documental para que la gente pueda ubicarse en este contexto? El documental lo pueden conseguir en YouTube, se llama Viaje sin retorno, cubanos en Ovaldía. Este documental está nominado al Emmy como en la categoría Noticias Especiales, correcto, así es. Sí, creo que es la primera vez que aparece esta categoría en los premios Emmy. Sí, ¿O ya ha aparecido? Sí, esta es una de las... los Emmys han ido ampliando un poco las categorías y esta es una de las categorías que se está iniciando en este año de las nominaciones del Emmy. Okay. Jesús es un realizador audiovisual, como comentamos al principio. Él ha trabajado mucho el área de noticias. Sus inicios en Venezuela fueron en Globovisión. También hizo algo de novela. Pero nos llamó mucho la atención y el interés audiovisual por lo rudo que es. Lo crudo que es. Sí, y narra una realidad que mucha gente ignora. Hay muchos cubanos que están allí, que incluso vienen de Venezuela, estuvieron en Barrio Adentro y se arriesgaron a caminar y están allí atrapados. ¿Qué fue lo más duro? Porque la pregunta te la hago en este contexto. Muchas veces la gente ve las imágenes, ve cómo se desenvuelve la noticia o cómo se desenvuelve la situación. Nunca ven quien está detrás de la cámara y a veces no ven el locutor que está en off. Pero también ellos son parte o partícipes de esa situación y también son un poco afectados. ¿Qué fue lo más fuerte? O sea, de las escenas que están allí, obviamente estamos en radio, si tú nos podrías narrar una parte de una de esas escenas que te afectó más y que fue más fuerte, también para que nuestra audiencia se pueda percibir la importancia de este documental y de la situación que están sufriendo estos hermanos cubanos ahí en la selva del Darién. En Ovaldía. Mire, hubo varios momentos críticos muy difíciles. Ricardo fue muy audaz. Nosotros inicialmente nos habían dicho que la intención era quedarnos, por lo menos dormir ahí una noche. Voy a tratar de describir un poco la situación allí. Existe un casco, por decirlo de alguna forma, hay una zona, digamos, habitada con casas, caminos, todo es de tierra. Yo te decía, Carlos, hace rato que si en algún momento tuvimos unas imágenes con la descripción que hacía Gabriel García Márquez de Macondo. Cuando yo llegué allí, yo sentí que eso era Macondo. Llegaste a Macondo. Tú sabes, unos espacios muy particulares. Y existe un lugar digamos, un área donde están las casas, las calles de tierra, hay una cancha de básquetbol, hay una pequeña iglesia, una bodeguita, hay unos espacios muy particulares. Se me pareció un poquito el pueblo, se me pareció en menor escala, pero se me pareció mucho a los pueblitos de oriente de Venezuela, a Carúpano, al Tigre. Una calle que sube y otra que baja. Exacto. Wow, entonces cuando llegamos allí nos conseguimos que en ese casco de la ciudad o del pueblecito, la cancha es como decir el centro, es como la Plaza Bolívar. La gente se pone allí porque lo que uno ve desde la cancha de básquetbol, lo que ve es el mar y se oye. Por eso el documental quisimos arrancarlo con el sonido del mar y unas gaviotas para conectar a la gente con ese espacio. Cuando llegamos allí, estaban en el piso, acostados, descansando. Habían aproximadamente más de 100 personas. Y cuando llegaron, que nos vieron que veníamos
escoltados por parte de unos militares algunos guías del lugar, y vieron que ya veníamos con un equipo técnico, cámara, sonido, etc. Se levantaron y empezaron a vociferar cosas, empezaron a gritar y no sabíamos exactamente qué era lo que decían. Y empezaron a gritar, el barco, el barco. El barco, y yo decía, bueno, pero ¿qué significa? O sea, esto es hacer un documental, o sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? Llegó un momento que nos asustamos porque pensábamos que podía venir una agresión física, pero era completamente lo contrario. La gente pedía un barco porque el barco era con lo que ellos pueden salir de ese lugar a Ciudad de Panamá para seguir su camino. Ellos lo que estaban pidiendo, o lo que siguen, llegara el barco con llegara el barco, que lo sacaran de ahí. ¿Pero a quién se lo pedían? Era una petición. Adiós. No, porque como vieron la cámara, ellos lo que gritaban era el barco como su primera expresión de lo que ellos estaban solicitando. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando ya nos acercamos a ellos, que se empezaron a calmar, empezaron a expresarse, a decir cuánto tiempo tenían allí, que no tenían comida, que el gobierno panameño no los atendía adecuadamente, que ellos lo que querían era salir de ahí, no se querían quedar en ese lugar a vivir, lo que querían era seguir su paso hacia Costa Rica, para luego ir a México y pasar por la frontera de México en Laredo, Texas, para entrar por esa zona de México a Estados Unidos. Entonces, yo le decía a Ricardo, tenemos que buscar la manera de aplacarlos un poco, porque ellos estaban en esa cancha porque tenían que atravesar el pueblo, porque ellos realmente dormían, eran en unas carpas que estaban a más o menos, digamos que como a 600 metros, 700 metros, menos de 1 kilómetro, y llegar a un área que es selvática, donde el gobierno panameño les montó unas carpas y ahí podían dormir. No podían dormir en el pueblo. Claro, cuando nosotros llegamos, están ellos, ¿qué nos explicaron ellos posteriormente? Que ellos duermen en las carpas en la noche y vienen en el día a descansar, porque en esas carpas no duermen. Eso es mosquito, calor, falta de higiene. Claro, sí, la selva panameña es muy lo que significa estar fuerte, ¿no? En una selva, claro, con niños, gente mayor, una situación bien problemática. Entonces, cuando llegamos a esa cancha, para describirte cuál fue el momento más complicado, nosotros llegamos a esa carpa, ellos empezaron a decirnos llegamos a la cancha y nos pedían que fuéramos a donde estaban las carpas, que es donde estaba la situación más difícil. Ok, ahí hicimos algunas entrevistas, un poquito para captar ese primer momento, ese primer encuentro, y nos llevaron caminando, atravesando el pueblo, hasta esa selva. Y lo primero que nos conseguimos fueron las carpas y mucha gente tirada en el piso, pero con un nivel de cansancio. Agotados. O sea, imagínate que tú no puedes dormir toda la noche y pasas todo el día tirado en el piso, y vuelve otra vez la noche, y vuelve otra vez el día sin saber qué vas a comer, y vuelves, wow. Sí, según, había unas escenas que la verdad recordaban algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los americanos, los aliados a los campos de concentración, y está toda esa gente tirada en el piso, acostada, sin saber, perdida, estaban allí simplemente. Bueno, ese fue el primer impacto de llegar y ver gente anciana, gente mayor de 60 años, ver niños prácticamente como unos animalitos en el piso, con la menor cantidad de ropa y con la piel curtida, una cosa quemada por el sol. Sí, y el agotamiento, me imagino. Unos olores muy fuertes. Sí. Entonces yo le digo a Ricardo, mira, tenemos que pedirles a ellos que nos permitan entrar en las carpas para registrar visualmente qué es para que el espectador pueda ver allá adentro donde ellos están durmiendo. Hablamos con una muchacha bastante joven, calculo que unos 25, 27 años, y nos dijo, mira, la carpa está ahorita sola, pero
porque aquí adentro el calor es... No se puede. Es una palabra que utilizó Ricardo muy apropiadamente, que es tórrido. Es un calor impresionante. Entramos y duramos ahí como haciendo la entrevista, ella explicándonos qué era la carpa, como 5 minutos. Y empezamos a sudar y es una cosa desesperante. Y dice, aquí... Son carpas de lona. Eran carpas, no, unas de lona y otras eran como un plástico, pero un plástico muy burdo. Como el plástico que ponen para cubrir algunas veces los camiones. Eso, sí, pero yo te digo que en vez de liberar el calor o suavizarlo, lo pone tenso, lo pone como, es como un efecto invernadero. La pregunta te la hago precisamente por eso, porque cuando estaba en Venezuela y estuve en los scouts, participamos muchísimo en actividades de rescate y de situaciones fuertes y nos daban ese tipo de carpas. Y esa carpa era lo peor que había, porque el calor lo retiene. Entonces imagínate, si en Venezuela hacía calor con esa carpa, estando en Aragua, estando en Guatopo, estando en el Ávila, o en Ciudad Bolívar, imagínate en Panamá, que como tú dices, el calor es tórrido, es mucho más fuerte, el clima es más más rudo con el ser humano. Me gustaría que me contaras un poco del pueblo. La situación ahí es bastante crítica porque me estuviste comentando que es un pueblo de pescadores. Pueblo de pescadores. Alejado de la nada y prácticamente, como quien dice, viven de la caza, la pesca y la recolección y lo poco que llega por el mar. Y era un pueblo de 300, 350 personas y de repente... Llegaron 500 cubanos. Llegaron 500 cubanos por la frontera de la nada. Y sabes una cosa, me llamó mucho la atención la solidaridad de ese pueblo con los cubanos. Mucha gente nos dijo que el pueblo los ayudó económicamente. Gente que, bueno, un poquito, $5, $6, una comida, después te saqué un ratico. De alguna manera el pueblo fue solidario con ellos. Entrevistamos a una señora que nos dijo, nosotros entendemos su situación, la entendemos y ellos nos han permitido entender mucho más allá de lo que nosotros entendemos. O sea, hablar sobre el régimen en Cuba, hablar sobre las condiciones en que se vive en Cuba y que son capaces de dejar su familia, venir, pasar por una frontera, arriesgando la vida en una selva, llegando a un pueblo donde no saben cuánto tiempo van a durar allí porque tienen familiares en Estados Unidos y quieren pasar por ahí nada más que para llegar a Estados Unidos y tratar de buscar la libertad. Es algo sí, a lo mejor lo vemos desde el punto de vista de migración aquí en los Estados Unidos y entendemos bien la legalidad que debe existir en estos temas, pero también una parte humana que bravo, o sea, se registra y es difícil entonces entender el tema de la frontera cuando existe un tema humanitario. El miedo mío a todo este documental que tú estás presentando y que obviamente es excelente, es que Venezuela va por el mismo camino. Sí. Tarde o temprano. Sí, aquí también, yo la verdad que siempre he admirado mucho al pueblo cubano. En Venezuela conocí muchos cubanos antes de la llegada del chavismo, que se vinieron en balsa, llegaron a México y después se consiguieron con su familia en Venezuela. Venezuela acogió a muchos cubanos en la época de la democracia, de la Cuarta República. Pero siempre he dicho que la libertad es una necesidad tan importante para el ser humano como respirar, como comer, es como vivir. Es vital, es pues. Vital, es tan vital. Como respirar. Sí, es tan vital que la gente arriesga su vida, su seguridad y lo da todo simplemente por el sueño de ser libre y tener sus derechos. Y eso es una de las cosas que hay que reconocerle a toda esa gente que llegó ahí al Darién, a todas esas personas que llegaron en balsa a México, a Miami, a los venezolanos que también están caminando en Perú, que caminan hacia Chile, que caminan por el páramo, que muchas veces se mueren en el camino. Hay que reconocerles eso. No es una cobardía irse de un país que nos maltrata, y es un acto de valentía tomar ese riesgo para conseguir libertad. Y mira, muchos de los testimonios que registramos allí,
la gente, era una pregunta, digamos, se hizo reiterada porque queríamos ver la reacción en diferentes estratos, ¿no? En diferentes niveles de ese tipo de personas, ancianos, niños, jóvenes, etc. Que le preguntábamos, oye, mira, ¿no crees que es mejor regresarte? ¿No crees tú que después que pasas una frontera y vienes, porque cuando llegan a Bobaldía, no llegan de un viaje de vacaciones, llegan de caminar, de pasar hambre, de que los maltraten en los diferentes pueblos hasta llegar allí? ¿No crees tú que no vale la pena? ¿Por qué no te quedas en Cuba? Vas a sufrir menos, vas a estar en tu casa, vas a estar con tu familia. Todos, no hubo uno que dijera yo me regreso. Todos dijeron aquí, prefiero morirme, dijo una señora, prefiero morirme que quedarme en Cuba sin libertad, dándole a mis hijos una vida miserable y sin tener sobre todo el derecho a expresarme libremente. Y entonces cuando nosotros llegamos allí a Bobaldía, a eso agarramos una avioneta de Ciudad de Panamá, y más o menos como una hora y tanto de viaje, y llegamos a Bobaldía como a eso de las 10 de la mañana. Bordeamos una parte de esa costa panameña, aterrizamos en Bobaldía y salimos de allí como a las 5:30 de la tarde. Fue intenso, cuando te digo intenso, fue intenso el trabajo porque ellos no querían despegarse de nosotros. Llegó un momento en que había una señora que me agarraba por el brazo. No se vaya, que se va a ir. Wow. Y yo le decía, señor, nos tenemos que ir. Mi hijo, no se me vaya. No se vaya usted. Ustedes son nuestra salvación. Y se vieja, que se me quedó grabado esa señora con ese desespero diciéndome, hijo, no se me vaya, porque era como que su manera ella sentía que ahí estaba su tabla de salvación. Llévenos hasta Panamá, hablen con el presidente. Esa señora estuvo agarrada de mi brazo prácticamente en todo el proceso. Y yo le decía a Ricardo, wow, Ricardo, tenemos un tiempo, nos tenemos que ir. Ricardo estaba igual. Ricardo no quería, el objetivo nuestro era quedarnos a dormir ahí, para pasar con ellos una noche. Y no pudimos hacerlo por diferentes motivos, pero yo no podía creer que ellos veían en nosotros una salvación. Y ¿sabes una cosa, Carlos y Eduardo? Básicamente lo que nosotros hicimos, pues nosotros entrevistamos al director de Defensa Civil, panameño en ese momento, Don Deris, me acuerdo su apellido, Don Deris, un señor extraordinario, nos atendió muy bien y nos explicó la situación, nos dio una explicación de cómo el gobierno panameño apoyó a los cubanos que estaban en tránsito. Obviamente, unos seres humanos que vienen hay unos que venían de Chile, otros de Colombia, Brasil, una doctora que entrevistábamos de Venezuela, cubana, que había estado en el plan Barrio Adentro. Y recuerdo que el señor Don Deris, con una exposición bastante amplia, nos habló de todas las ayudas que había prestado en ese momento el gobierno panameño a esos cubanos que estaban ahí varados. Y Ricardo me decía, Jesús, tenemos que tratar de hacer lo máximo en este horario porque no nos podemos quedar en la noche. Y así fue. Cuando empezamos a bajar un poco esa excitación de lo que significaba que ellos nos vieran a nosotros como una salvación, empezamos a recoger testimonios muy sentidos. Hay un joven que dejó a su mamá, a su papá en Cuba, y la única esperanza que él tenía era llegar a Estados Unidos para poder mandar a buscar a sus padres. Y nos dio unos testimonios desgarradores de cómo su periplo por Latinoamérica le había causado tanta desespero, porque se les acabó el dinero, llegaron allí, no había cómo alimentarse,
Llegaron a la nada. Y las enfermedades, Carlos, las enfermedades, la gente, vimos en una de las carpas, conseguimos a una muchacha que tenía lechina, y estaba esa muchacha brotada con lechina, y ella nos dijo, bueno, ya se me está pasando, pero pasó unos momentos difíciles, fue un médico, pero Sí. ella nos decía, wow, yo no sé si voy a Es conseguir una la situación de vida bastante precaria. No, y no sabía si iba a conseguir. Nos dijo así, con mucha tranquilidad, yo estoy preparada para todo. Si me toca morirme, me moriré. Y Ricardo le pregunta, oye, mira, pero no es mejor que te regreses. No, no estoy arrepentida, ni me regreso a Cuba, así tenga que morirme aquí en la selva del Darién. Imagínate tú. Así será la situación y las ansias de libertad que son tan importantes que uno pone en riesgo su vida para conseguirla. Y esto es bien interesante. ¿Dónde se puede conseguir el documental? ¿Dónde lo puedes ver? ¿En YouTube? Lo puedes ver en martinoticias.com y también lo puedes buscar en YouTube. Puedes poner O al Día Cubanos, o puedes poner, ¿cómo se llama el documental? Viajes sin retorno, cubanos en Ovaldía. Ok, yo le pregunto esto porque es importante. Imagínense ustedes, los que nos escuchan, su mayoría son bastante, gran número de venezolanos escucha Pangía. Ok, pero me gustaría que los que nos escuchan busquen este documental, lo vean, y sin alejarnos de lo que están pasando los venezolanos, que pasan esos caminantes que van por América Latina. Estas personas están encerradas en una isla rodeada por un mar y por otro mar de selva, uno lleno de tiburones y el otro lleno de indios. Y animales. Okay. No, y las condiciones climáticas. Y es terrible. Y la única opción que tienen esas personas es que ustedes vean ese documental y lo compartan para que la gente se dé cuenta de la situación que está viviendo y de alguna manera cause algún efecto en la opinión de ustedes, de los cubanos que están aquí, de los venezolanos, panameños y otras personas que están aquí, de la situación que ellos están pasando, para, bueno, si de alguna manera se le consigue alguna situación, alguna solución a esa situación. ¿Y qué te parece, Carlos y Jesús, si ponemos una música y le damos un tiempito a la audiencia? ¿Cómo no? En estos 3 minutos, van a tener exactamente 3 minutos 51 segundos para que busquen este documental. Y así cuando volvamos, tienen una mejor idea de lo que sentimos aquí en cabina y de lo que percibimos, porque es algo extremadamente fuerte. Y este programa, obviamente hablemos de publicidad, pero en lo que es la producción de un documental, no está el tema publicitario, pero sí está el tema de producción. Totalmente. Con eso vamos a venir después de este paréntesis musical. Seguimos. Cuando yo llego a un punto que el Guardia Nacional me dice, no pueden pasar. Y Ricardo me dice, vente Jesús, pasa. Nosotros tenemos que obedecer las órdenes de quienes nos tienen aquí y nos están protegiendo. Y Ricardo reacciona, me dice, oye Jesús, tienes razón. ¿Ah? Esta persona que andaba con nosotros me agarra también por la espalda para que yo sienta que él está detrás de mí. Me traen un muchachito que está del otro lado del río, lleno, bro, de salpullido, llorando. Lo van a ver ahí, llorando. Lo llevan, traen cargado, ellos lo trajeron de donde estaba para que yo lo pudiera ver. Esa gente no les permiten pasar para acá porque están enfermas. Si vienen para acá, contaminan a los que están aquí, y los que van aquí van para el pueblo. Entonces, el río, ellos dijeron, ustedes viven ahí, aquí está el río, ustedes se quedan allá, pero no pueden mezclarse con esto, porque si ustedes me contaminan aquí, me van a contaminar el pueblo. Y de que están enfermos de sarampión, lechina. Por eso, bueno, había gente que tenía lechina, pero hay gente que tenía ahí enfermedades fuertes. Yo le decía a Ricardo, wow, es complicado. 16 segundos, llevamos ahorita. Wow. Pero ahorita vamos a tocar más la parte de producción.
De vuelta aquí en el programa Hablemos de Publicidad. Espero que hayan buscado el documental en estos 3 minutos que le dimos para hacerlo. Cosa de que nos ubiquemos mejor en este contexto. Si no lo hicieron igualito, vamos a hacer nuestro mejor intento de explicar ese sentimiento y esa visión de ese momento que solo la tiene Jesús. Obviamente, él fue partícipe de este video, de esta producción. Y bueno, seguimos hablando del tema. Teníamos una pregunta al aire que hicimos antes de ir a música. Vamos a ver si la podemos responder. Carlos. Okay. No, la pregunta era básicamente lo siguiente. Nosotros sabemos que un documental documenta, inclusive sirve hasta de prueba en algunos casos. ¿Okay? Pero ya después que tú tienes todo ese sentimiento, que tú tienes un guión que no lo pudiste seguir, recolectas todo ese material audiovisual, te regresas a tu sede, a tu emisora. ¿Cómo es el proceso de postproducción? ¿Cómo se cataloga el material? ¿Qué se decide qué va, qué no va? Habiendo tantas imágenes Ajá. y tantas cosas ¿Qué- fuertes qué- que provoca hacerlo cómo- todo. Sí. Y no puedes. ¿Cómo es ese proceso? O sea, tienes una gran cantidad de material, inclusive, bueno, debes tener De más. De sobra, sí. que inclusive que nunca se verá, pues, pero ¿cómo es ese proceso una vez que llegas, regresas y empiezas a catalogar todo eso? Háblanos un poco más de cómo es la postproducción del documental, una vez que regresas con todo que regresas con todo ese material y con todo ese sentimiento. Claro. Que es lo más fuerte, de hecho. Vienen muchas cosas con uno. Viene un sentimiento, vienen unos pensamientos, vienen unos análisis. Agarramos, cuando nos regresamos en el avión, hay muchos documentalistas que en sus momentos de reposo empiezan a lo que llamamos nosotros pietar. Empezamos a visualizar el material y ver un poquito, porque una cosa es cuando tú estás grabando, tú estás en el furor de la grabación. Hay algunos aspectos que tú logras tener, otros que no, pero tú no tienes la visión exacta qué fue lo que grabaste, porque uno tiene el ojo puesto en la cámara, pero mi mente está trabajando para un resultado final. Entonces mi mente está ocupada pensando en otras cosas y evaluando en el proceso de la grabación muchos aspectos, audio, la calidad de la imagen que estamos captando. Se llevan cámaras especiales que tienen unos hidráulicos. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde no puedes tener toda la técnica que se usa, Steadicam, gimbal, equipos que ayudan a que tu registro sea lo más limpio posible. ¿Cómo captabas el audio? Yo le pongo, generalmente, cuando hago este tipo de actividad, yo le pongo al periodista, le pongo una balita inalámbrica, multidireccional, que yo puedo, si yo estoy aquí contigo, yo puedo registrar tu audio con un nivel aceptable. Además, hay una persona con un boom que registra cualquier otro aspecto periférico que tú necesites. Sonidos de ambiente, reacciones inesperadas. Entonces, si hay una persona que grita, dice algo allá, tú la registras. Yo con mover la cámara y ponerla en mi encuadre, el audio se registra a esa distancia. Entonces, cuando tú estás en el momento de la grabación, como te repito, hay aspectos que tú tienes conciencia. Yo estoy haciendo esto, él me está diciendo esto a cámara. Pero hay aspectos que en un momento la dinámica no te permite tener conciencia. Eso se logra ver realmente lo que tú captaste al momento de visualizar. Empiezas a revisar tu material. Hay muchos documentalistas que lo hacen de manera inmediata. Yo trato de desconectarme un poco para refrescar un poco quizás todo ese cúmulo de emociones que uno lleva por dentro. Y después, cuando llegamos al hotel, yo esa noche, mira, salimos, nos comimos algo, regresamos a Ciudad de Panamá, pero cuando el día siguiente empezamos a ver el pietaje. Entonces uno captura todo el material, está en unas tarjetas, eso se baja a un computador y empezamos. La tarjeta tú le puedes decir que te lo haga de manera consecutiva o le puedes decir que te lo haga de acuerdo al tamaño de los clips. Nosotros pusimos de manera consecutiva para saber exactamente lo que hicimos en el primer momento hasta el último. ¿Cuántas horas grabaron? Nosotros grabamos ahí aproximadamente 4 tarjetas de 64. Eso estamos hablando de
más de 12 horas de trabajo más o menos. Entre la salida de Miami, que grabamos la salida, el llegar a Panamá, la reunión que tuvimos con la gente del gobierno, las entidades que intervienen en ese proceso, más lo que hicimos en Ovaldía, ese día que trabajamos aproximadamente ahí, más o menos como 7, 8 horas más o menos. O sea, son más o menos 12 horas de pietaje. pietaje, y el resultado final es de cuánto tiempo. Nosotros hicimos 2 versiones, hicimos una versión de 1 hora y una versión de media hora. Hicimos media hora para televisión, hicimos media hora como documental. Perdón, 1 hora como documental. Entonces, cuando uno revisa ese pietaje, realmente los documentales se hacen en postproducción. En la preproducción quizás tú encaminas por dónde va, pero el documental adquiere fuerza es en el momento que tú grabas, en el sentido de que sabes realmente lo que tienes, no lo que planificaste, sino al final lo que realmente tienes. Y es cuando vas a postproducción, los documentales se hacen, se desarrollan, se fundamentan en postproducción. ¿Por qué? Porque ahí es donde están realmente los hilos que tú mueves para que el mensaje y las emociones se entiendan, ¿verdad? Tú lo puedas tener. O sea, el empezar, por ejemplo, el documental, y eso fue un pequeño... Se hacen varias mesas de trabajo en el sentido de después que vemos todo el material, mira, tenemos el hilo conductor de la historia. En ese documental hay algo bien característico. No hay una voz en off que vaya contando la historia. La historia la cuentan los protagonistas. No hay alguien que diga, bueno, estamos en Ovaldía, en el pueblo de Ovaldía existen X cantidad de cubanos. Nada de eso en off se hizo en cámara. Lo hace Ricardo en eso nosotros lo llamamos puentes, en unos puentes que van enseñando un poco a qué nos estamos enfrentando, pero los testimonios son los que se van hilando la historia. Cuando nosotros empezamos a visualizar material, yo empecé a ver cosas, testimonios que yo no había oído, porque yo estoy pendiente de mi equipo y estoy pendiente de lo que estoy coordinando con Ricardo, que está sucediendo prácticamente en vivo, que no podemos perder. Yo no oigo exactamente qué es lo que están diciendo. Cuando empezamos hoy nos empezamos a dar cuenta de elementos importantes. Tenías un material súper importante que no lo había visto ni oído. Que tenemos conciencia al momento de hacer el pietaje. Entonces, por eso te digo que en el momento de la postproducción es que se logra tú empezar a ensamblar eso que empezamos a hacer. Hasta un momento que Ricardo me dijo, Jesús, creo que voy a tener que hacer unas cámaras puente aquí. No la hicimos allá porque nos podemos saltar esto, pero llegó un momento que conseguimos los bytes, conseguimos los testimonios de personas que nos podían ayudar a seguir contando la historia sin detener el hilo conductor del mensaje. O sea que la narrativa, aparte de la narrativa de imagen audiovisual, mejor dicho visual, la narrativa de lo que va sucediendo, no solamente la va dando el periodista, sino también lo van dando los testimonios de las personas involucradas en la situación. Correctamente. Okay. ¿Qué otra cosa haces tú en postproducción para darle fuerza? Estamos hablando de imágenes. ¿Qué otras cosas haces tú en postproducción? ¿Gradúas el color? ¿Pones disolvencia? ¿Pones slow motion? Cuéntanos un poco más. Como dijiste, todo se desarrolla en un documental en postproducción y ahí la edición es muy importante. De repente una escena más dramática y se capta mejor el mensaje en slow motion, o simplemente si le pones un poco más de contraste, un poco más de calidez en el color de la imagen. Cuéntanos un poco de eso, qué se hace para que el público conozca también la parte técnica de este trabajo. Bueno, después que esto se grabó en HD, nosotros teníamos la intención de grabar eso en un formato un poco más potente, que es el 4K, pero técnicamente, por razones técnicas, no pudimos hacerlo. Lo grabamos en Full HD a 60 cuadros y con la intención de hacer relentar
las imágenes en los momentos que nosotros no sabíamos exactamente dónde, pero que sabíamos que en algunos momentos se iban a relentar algunas imágenes. Cuando tú transfieres el material al computador para empezar a editar, ese material se hace un esqueleto inicial. Simplemente las cosas se ponen en su lugar, de acuerdo al mensaje que queremos dar. Se empieza a poner en un orden para saber más o menos también la duración y si exactamente ese es el orden que queremos. Se empieza a jugar como una especie de dominó donde tú empiezas a mover las piezas. No, ella dice aquí esto no me sirve aquí, lo pongo acá. Okay. A lo mejor algo que estaba al final trajimos un pedacito para acá porque me ayuda a complementar la idea del otro, sobre todo cuando se hace el documental en ese contenido donde no hay un voiceover, no hay una voz que va hilando la historia, sino que simplemente con los testimonios se va logrando. Va ordenando los clics. Se van ordenando los clics. Entonces, ¿qué pasa para sintetizarte esto lo más que pueda? Tú empiezas a ordenarlo y en mi mente empieza a crearse las transiciones que le van a generar acentos y fuerza a los testimonios. Eso se logra a través de la música, se logra a través... Yo en los documentales muy poco, a mí particularmente no me gusta usar transiciones de manera repetitiva. Yo trato de que la gente lo vea, eso es lo que se llama una edición invisible. Tú vas contando la historia y tú no te vas dando cuenta dónde está la edición. Hay momentos donde yo hago que la edición se sienta. Aquí hay un corte, porque eso crea en el espectador una atención que no la tiene cuando la edición es invisible. Tú empiezas a navegar en la edición para que eso se vea, no se vea, pero cuando tú quieres que el espectador llamar su atención, empiezas a meter cortes donde la gente siente que hay algo allí que le está haciendo ruido. Claro, y así también se hace más dinámica para el que ve el documental. Claro, hay un proceso en el flujo de trabajo donde la capturación, viene un ajuste de audio, viene un retoque de imágenes muy suave en video. En cuanto a color, ¿sí? En cuanto a color, sí. Si hay un cielo, bueno, vamos a poner un poquito más azul. Tratamos de no exagerarlo, pero es un retoque inicial. Cuando tú empiezas a postproducir, que ya tienes exactamente cuáles son los clips que vas a usar, entonces a esas imágenes sí empezamos a retocar un poco más, darle un poco más de fuerza desde el punto de vista visual y desde el punto de vista sonoro. Yo creo que hay una particularidad por cada realizador, cada quien le pone la pimienta, el aderezo que le quiere poner. Bueno, al final de este viaje, cuéntame, ¿tú quedaste satisfecho con ese trabajo? Yo sé que ese trabajo te afectó. Emocionalmente muchísimo. Emocionalmente mucho, pero como profesional quedaste satisfecho con este documental y con el mensaje que le hizo, que llegó a la gente. Mira, tú sabes que yo voy a utilizar unas palabras que utiliza Spielberg en sus proyectos, que él dice que los proyectos no se terminan, se abandonan. ¿Por qué? Porque tiene que venir otro y otro. Y tú... Eso es como los estudios de tesis. Hay un momento que va a mejorar. Hay un momento, yo trato de ser, yo soy muy exigente desde el punto de vista técnico, pero hay un momento en que hay que abandonarlo. Yo estoy satisfecho con el trabajo en las condiciones en que se trabajó en esa isla y con la velocidad que eso se hizo por exigencia del canal. Bueno, ha sido verdaderamente un placer. Mira, tenemos un problemita, se ha acabado el tiempo. Oh, no. Es que todos estos programas son muy, muy buenos, de verdad. Para mí es un verdadero placer tener invitados de tu talla en Hablemos de Publicidad en Pangea FM. Carlos, lamentablemente ya se acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado este programa que para mí excelente. Dale 5 segunditos Jesús, a Jesús para que te despida. Le pido, gracias por darme la oportunidad de expresar un poco lo que significa hacer en este espacio, hacer un documental. Le doy las gracias a Radio y Televisión Martí porque me dio la oportunidad como cineasta y a Ricardo Quintana por escogerme. Bueno, muchachos, un placer. Feliz sábado y un mejor domingo. Hasta luego.